Buenos días con todos. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis Baloy Gaspar Sá. Continuando con la exposición de nuestro grupo 3 con el tema de relé de distancia, hoy vamos a hablar del funcionamiento del relé de distancia, ¿no? Bien, el relevador de distancia opera con variables, voltaje, corriente y ángulo de fase, ¿no? El elemento de corriente está dispuesto de manera que su par cierra con el relevador. El elemento de voltaje está dispuesto de manera que permanezca aplicado. Tenderá a vencer que cierren los conductos del relevador. Para la protección de las líneas se emplea fundamentalmente escalones de la protección de distancia. El primero se ajusta con la impedancia alrededor del 80% de la impedancia de la línea que se esté protegiendo. El segundo se ajusta de tal forma que asegure la protección total de la línea, y el tercer escalón se ajusta para que detecte fallas en la línea o el elemento que esté conectado aguas abajo. Bien, estos elementos de escalones se le conoce como zonas, ¿no? Ajustes de zona, que vamos a verlo más adelante. Las ventajas del relé de distancia, ¿no? Una de las ventajas del relé de distancia es que se utiliza cuando el corriente es demasiado lento o no es selectivo. También se prefieren a comparación de los relés de corriente porque no están afectados por los cambios en la corriente de cortocircuito. Tampoco estarán afectados por la capacidad de generación en el sistema. El disparo instantáneo también para fallas en la propia línea, ¿no? ¿no? También son menos sensibles a cambios en las fuentes de impedancia, o sea, a movimiento de degeneración. También menos sensible a corrientes de carga, ¿no? Coordinación más fácil con los relevadores. Bien, aplicaciones de relé de distancia, ¿no? Bien, los relés de distancia se configuran en varias zonas de operación que dependen del valor de la impedancia medida por el relé y la dirección en que reside. A cada una de estas zonas se les fija el tiempo de disparo más conveniente para lograr una mayor selectividad de protección. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de relé de distancia y sus ajustes. Bien, el relé de distancia por etapas o zonas identificadas como zona 1, que es el Z1, zona 2, Z2, zona el Z3, y también vamos a hablar un poco lo que es zona en reversa y la zona de arranque. Bien, el ajuste en la zona 1, ¿no? Bien, la protección de distancia es normalmente de operación, ¿no? Y tiene por finalidad proveer un despeje rápido de fallas que ocurran a lo largo de la línea. Bueno, la zona 1 normalmente se ajusta entre un 80 o 90% de la impedancia de la línea. El más 10 o 20% proporciona un factor de seguridad para impedir operaciones de relé debido a impresiones de relés, transformadores de potencial e impedancia de la línea. Bien, el ajuste en la zona 2. El objetivo principal de esta zona es proteger completamente la línea en y actuar como una zona de respaldo ante la no operación de la zona 1. Bueno, el ajuste que se escoge es el 120% de la impedancia de la línea a proteger, dado que si se escoge los errores de los transformadores de instrumento, eh, el acoplamiento mutuo de secuencias en circuitos paralelos y el valor de la impedancia de falla pueden producir un subalcance en el relé, es decir, no verá la falla en la zona 2 sino más allá. Bien, el ajuste en la zona 3. Bien, el objetivo es servir de respaldo a las otras zonas ya mencionadas, ¿no? El criterio recomendado para el ajuste de la zona 3 es el menor valor calculada para los dos casos que se citan a continuación. En el primer caso, la impedancia de la línea protege el 80% de la impedancia equivalente de los transformadores en la barra, que podemos ver en ahí la fórmula de su ajuste, ¿no? Que es la impedancia de la línea proteger más el 80% multiplicado por la impedancia equivalente del transformador, ¿no? Ahora, en el caso 2, que la impedancia de la línea más el valor de Z de la línea adyacente con mayor impedancia multiplicada por un factor de seguridad 20%. Bien, ahora podemos ver que en la zona 3 las características son la eficiencia en la protección, medición de impedancia y zonas de protección y la adaptabilidad. Bien, en eficiencia los relés de distancia son fundamentales para la protección de las líneas de transmisión, ya que permiten detectar y aislarlas de manera rápida y eficiente, minimizando el daño de los equipos, reduciendo el tiempo de interrupción del servicio.
Medición de impedancia. Su operación se basa en la medición de la impedancia de línea, lo que les permite determinar hasta la falla, ¿no? Bien, en las zonas de protección, ¿no? La división en zonas, zona 1, zona 2, zona 3, proporciona escalonada para la protección. Esto que permite que el sistema responda de manera adecuada a diferentes fallas y condiciones operativas. Ahora, hablemos de la adaptabilidad. Son diversas configuraciones de sistemas eléctricos y pueden ser ajustados para diferentes condiciones de carga y características de la línea que los permite operar de manera efectiva en una variedad de entornos. Bien, ahora vamos a explicar un poco mejor sobre, en esta figura, sobre la zona 2 y zona 3, ¿no? Aquí podemos ver la zona 1, ¿no? Que se ajusta al 80 y al 90% de esta línea. Tenemos, ¿no?, nuestra línea, ¿no? Y nuestro ajuste de la zona 1 que solamente está al 80% con un tiempo T1 que normalmente es un tiempo instantáneo, ¿no? Y también el ajuste de en la zona 2 que, que se ajusta al 100% de la línea más el 5 a 50% de la línea adyacente más corta desde el bus remoto. Ahora en la zona 3 es ajustada al 100% de ambas líneas más el 25% de la línea adyacente más corta desde un bus remoto en un determinado tiempo, ¿no? Ahora, hablado de lo que es la zona en reversa y zona de arranque, ¿no? Bien, la función de la zona de en reversa, ¿no?, actúa si se detecta una falla en el lado opuesto del relé, que es útil para proteger un tramo de la línea en que haya fallas cerca de la intersección de dos secciones de red. Por ejemplo, si un fallo se produce en una línea de interconectado. Es decir, cuando se habla de zonas reversas son para sistemas más, ¿no? Bien, en los ajustes, esta zona de protección está diseñada para responder a fallas en la dirección opuesta al flujo de corriente habitual. Ahora podemos ver la zona de arranque o el start zone. Esta función se utiliza para iniciar el proceso de impedancia y asegurar que el relé tiene suficiente tiempo para detectar posible falla. Es un ajuste preventivo que no actúa directamente para desconectar la línea, pero prepara el sistema para actuar de que una condición de fallo se haga más evidente. En sus ajustes, su propósito es evitar que el relé se active por fallas momentáneas o ruidos en la señal. Una vez que se supere el umbral de esta zona, el relé comienza a buscar condiciones de falla en las zonas de protección. Bien, esto sería toda la exposición. A continuación paso a mi siguiente compañero. Gracias por su atención, compañero.